di Caravaggio, Caravaggio, el éxtasis de San Francisco o también San Francisco recibe los estigmas. come di consueto, Como ya es habitual, procederé con la historia del cuadro, pasando después a una descripción de las imágenes, centrándome posteriormente sobre la cuestión que más me interesa, la interpretación espiritual de esta pintura. la storia. La historia. San Francisco en éxtasis, este es propiamente el título original, es una obra pintada por Michelangelo Merisi, más conocido por Caravaggio, entre 1594 y 1595. Hoy se conserva en el Wadsworth Atheneum de Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos. Fue pintado con la técnica al óleo sobre tela, con unas medidas de 93 por 130, por lo que es un cuadro de gran tamaño. Questo capolavoro Esta obra maestra, la primera con un tema sacro pintada por Caravaggio, fue encargada para su colección por el cardenal Francesco María del Monte, muy devoto de San Francisco. Ora, secondo lo storico dell'arte Según el historiador de arte Christoph Frommel, el rostro de San Francisco sería un retrato del propio cardenal del Monte, si bien el tema sigue siendo objeto de debate. En el inventario de 1627 podemos leer que un San Francisco en éxtasis de Caravaggio se conservaba en la Galería Piccola de la Loggia del Palacio del Monte, en Ripetta, Roma. En la actualidad, se considera que el cuadro original se ha perdido y la copia de Hartford es autógrafa, por lo que se considera auténtica. Se han formulado otras hipótesis sobre las 4 copias que existen del cuadro, una de las cuales, conservada en el Museo Cívico de Udine y que vemos en esta imagen, parece ser con toda probabilidad una copia auténtica. una copia autentica. Ecco, passo alla descrizione dell'immagine. Paso ahora a la descripción de la imagen. El cuadro de Caravaggio, siguiendo con precisión las indicaciones de los cardenales Bellarmino y Paleotti en el contexto de la Contrarreforma, parece representar con imágenes un texto de San Buenaventura. In un episodio in particolare, En un pasaje concreto, este santo cuenta que Francisco fue impactado por una visión en el monte de la Verna mientras está acompañado por el hermano Leone y algunos pastores que se calentaban en torno a una hoguera. La escena, ambientada en un bosque a la salida del sol, refleja el momento de la impresión de los estigmas en el cuerpo del santo. San Francisco, entrado en éxtasis, viene iluminado por una luz sobrenatural, mientras un ángel lo sostiene por la espalda y lo conforta. e lo conforta. La composizione magistrale La composición magistral se lee partiendo de la parte baja de la izquierda, que invita al observador a seguir un itinerario virtual que parte del pie del Francisco en penumbra y continúa hacia la derecha, invitando de este modo a dirigir la mirada siempre hacia la derecha y hacia lo alto. questo artificio poi Este juego encuentra posteriormente su momento clave en el nexo de unión entre la cabeza de Francisco y el hombro del ángel, donde un punto de luz dirige posteriormente la mirada hacia lo alto. il movimento di ascesa culmina El movimiento último termina en la prolongación del hombro, concretamente en el ala del ángel, que sugiere la espléndida evocación del vuelo, así como la posibilidad de que la vida tenga la última palabra sobre la muerte. sulla morte. Ecco, per supportare poi questa tesi, Para sostener el argumento de que la vida vence a la muerte, os muestro un primer plano de la obra para verla mejor, donde tenemos 2 árboles que aparecen en el fondo oscuro y tenebroso, uno con hojas, que representaría la vida,
mientras el otro, seco, representaría la muerte. De este modo, el santo estaría suspendido entre estas dos dimensiones opuestas. Il dipinto mostra Esta obra nos muestra el primer nocturno de Caravaggio, que anticipa las obras flamencas posteriores, como las de Gerardo de Lenotti o Adam Elsheimer. secondo l'ipotesi suggestiva Según la sugestiva hipótesis del historiador del arte Alfred Moher, Caravaggio representa al mismo tiempo el éxtasis y la impresión de los estigmas en la obra. De hecho, como vemos a la izquierda, el santo tuvo la visión en el monte de la Verna de un ángel serafín de 6 alas, según el pasaje de Isaías, versículos 2 y 7, que contenía la imagen de Cristo crucificado. Así nos lo ha transmitido al menos Giotto. Se dice que en ese momento aparecieron los estigmas en el cuerpo de Francisco, quien murió metafóricamente como hombre para renacer en Cristo, que a su vez es representado aquí por Caravaggio por medio del ángel que lo sostiene. Por tanto, y según la interpretación de este historiador del arte, la idea es que el ángel que vemos nosotros sería en realidad el propio Jesucristo, quien desciende para sostener a Francisco en este momento de inmenso dolor. dolore. Ecco passo all'interpretazione spirituale. Paso ahora a la interpretación espiritual de esta obra. San Buenaventura San Buenaventura resume así la experiencia de Francisco en su leyenda mayor y dice: el auténtico amor de Cristo había transformado al amante en la imagen misma del amado. El encuentro con Cristo se convierte en él en un canto de alabanza, por lo que Francisco, después del encuentro con el crucificado, compone las alabanzas al può Santísimo, comporre le lodi del Dio Altissimo. oración que surge de su corazón enamorado, completamente centrado en el tú divino, que le lleva a pronunciar: tú eres santo, Señor, solo Dios, que hace cosas maravillosas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo. Dopo aver ricevuto le sacre stimmate, Después de haber recibido los sagrados estigmas, continúa San Buenaventura, Francisco bajó del monte y portaba consigo las marcas del crucificado, representadas no sobre tablas de piedra o de madera, por la mano de un artífice, sino impresas en su propia carne por el dedo del Dios vivo. Y después de ser tocado por el dedo de Dios, ahora él también va al encuentro de los pobres, de los enfermos y de los necesitados, para tocarlos y transmitirlos el amor divino. l'amore divino. Ora l'incontro con il crocifisso Por tanto, el encuentro con el crucificado empuja a Francisco a encontrar a los crucificados de la historia con el deseo de aliviar su dolor, como en el episodio del hombre aterido de frío, narrado por San Buenaventura, donde dice además que, inflamado por el fuego divino, Francisco le extendió su mano y lo tocó. Hecho verdaderamente admirable, pues al contacto con la mano sagrada que portaba en ella el carbón ardiente del serafín, el hombre inmediatamente se sintió invadido por dentro y por fuera por un fuerte calor, como si fuese estado atacado por el fuego de un horno. e leggo sempre testi. Leo siempre el texto de la leyenda mayor, en su capítulo 13. Ora, ricordare e celebrare Francesco Recordar y celebrar hoy a Francisco, tocado por el crucificado, nos mueve a salir de nosotros mismos para tocar la carne sufriente de Cristo en los demás. Según una espléndida cita del Papa Francisco en el texto Gaudete et Exultate, en su número 37. il dipinto di Caravaggio El cuadro de Caravaggio procede de las consideraciones consolidadas propuestas anteriormente por el maestro Giotto en los famosos frescos de la Basílica Superior de Asís, de los que vemos aquí un ejemplo. Ejemplo en el que aparece casi transliterado el texto ya citado de San Buenaventura, referido al pasaje de Isaías. Sin embargo,
Las nuevas directrices del arte sacro promovidas en los tormentosos tiempos en los que vivió Caravaggio, consecuencia de la reforma protestante que eliminó las imágenes, le movió a él y a otros pintores a reinterpretar sobre todo los temas sacros, siguiendo una nueva sensibilidad, sugerida especialmente por las obras y las indicaciones de los cardenales Bellarmino y Paleotti. Sobre todo en la obra Discurso sobre las imágenes sagradas y profanas, que el cardenal boloñés Gabriele Paleotti escribió para los artistas, asignando a las obras de arte la tarea de no confundir las mentes de los fieles, sino que, por contra, pidió promover una efusión de sentimientos que condujese a crear una nueva devoción como alimento de la vida de la fe. E quindi per i pittori di quell'epoca Por tanto, para los pintores de aquella época, como Caravaggio, se trataba de adherirse a los dictados de la teología de la Contrarreforma, que pedían a los pintores estos cuatro requisitos: docere, educere, movere e delectare con sus obras a los infieles. ora queste indicazioni che Estas indicaciones que se daban a los pintores se encuentran perfectamente observadas en esta obra maestra de Caravaggio. Y aunque él vivió momentos poco ejemplares, fue capaz de crear en esta pintura una teología capaz de penetrar en la formación de los creyentes. Francisco es el primer santo de Occidente que recibe los estigmas, cosa que no se ha señalado nunca, pero que de hecho es así. Después de él, serán otros muchos quienes los recibirán, como el padre Pío de Pietrelcina, por recordar un caso reciente. Y los estigmas muestran la perfecta identificación con Cristo. En la tradición anterior de la Edad Media, cuando la Iglesia no estaba aún dividida, no se representaban nunca los símbolos de la pasión, ni siquiera en los crucifijos, pues el Cristo era representado en toda su majestad sobre la muerte, llamado Cristo glorioso con los ojos abiertos. Durante la época de la Iglesia no dividida, que hoy continúa en la tradición ortodoxa, se prefería representar en los rostros de los santos, especialmente relacionados con los sufrimientos padecidos durante su vida, el llamado regalo de las lágrimas. una sorta di 2 o 3 canali Una che especie de 2 o 3 canales que surcan las mejillas bajo los ojos y que drenan las lágrimas que caen de los ojos. il prototipo per tutti questi santi è sicuramente San El prototipo o modelo de estos santos es sin duda San Pablo, como podemos ver en los textos de sus cartas. En la carta a los Corintios, por ejemplo, nos recuerda de haber escrito entre muchas lágrimas, mientras que en la carta a Mileto, de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que ha servido al Señor con toda humildad entre lágrimas. E sempre da San Paolo Siguiendo con San Pablo, me parece además que Francisco toma y hace suyas algunas de las afirmaciones más apropiadas para mostrar su experiencia espiritual, convirtiéndose en una especie de traductor experiencial de la intuición espiritual del apóstol. fra le più intense ne potrei citare 1000, ma desidero Entre las más intensas, podría citar miles, quiero recordar al menos estas dos. La primera es: esta vida que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me ha amado y ha dado su vida por mí. Cito el capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Gálatas. E ancora di più Francesco sembra ricordare quando scrive Y Francisco además parece recordar esta otra frase cuando escribe y cuando actúa. Yo, que al presente me gozo de lo que padezco por vosotros y estoy cumpliendo en mi carne lo que resta a los padecimientos de Cristo en pro de su cuerpo, que es la Iglesia. Aquí cito la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. vi sono rappresentazioni nell'arco della storia Existen representaciones a lo largo de la historia del arte
que evidencian estas llamadas puntuales a las frases de San Pablo. Un ejemplo lo encontramos en uno de los muchos crucifijos de época medieval, en el que San Francisco se arrodilla a los pies de Cristo, cuya sangre, antes de caer al suelo, pasa a través de los propios estigmas del santo. E ancora più audaci poi Las imágenes barrocas van todavía más lejos al representar a Francisco abrazando completamente el cuerpo de Cristo. Como nos muestra de forma espléndida Bartolomé Esteban Murillo en uno de los muchos crucifijos que podemos ver. Francesco in vita fu considerato e chiamato Alter Christus. Francisco durante su vida fue considerado y llamado Alter Christus, título que no fue nunca adjudicado a ningún otro santo, cuya traducción más precisa al español sería la de igual que Cristo, o incluso el mismo Cristo, pues hacía ver que los sufrimientos del crucificado habían sido asumidos en su cuerpo, los estigmas, y quien veía al uno veía al otro. Caravaggio, con una gran intuición, añade en este cuadro la idea de que morir a sí mismo, hasta el punto de aceptar ser una sola cosa con Cristo, recibe la más grande de las consolaciones. Un ángel, revestido de Cristo muerto, que da vida a quien se ha mostrado dispuesto a perderla por él. disposto a perderla per lui.